Al doctor Gosser, que tiene mucho que compartir con nosotros, y la verdad es que como primera reflexión sí sentimos en las redes, en los mensajes que nos mandan, que cuando hablamos con un oyente y lo invitamos a vacunarse porque no quiere vacunarse, despertamos una irritación inconcebible y nos dicen: ¿de a dónde sacas que si no te vacunas te mueres? Bueno, de lo vivido, no necesito ser un epidemiólogo. Tenemos justamente la estadística más alta del mundo que la acaba de mencionar el doctor Huerta. Y si te vacunas, obviamente, si te contagias, si te infectas, tienes menos posibilidades de morir, casi nulas, ¿no? Entonces, sí me parece que esto de pedir un carnet en muchos países, incluido el nuestro, a los antivacunas o a quienes estaban silenciosamente sin vacunarse, los ha irritado. Le pregunto qué percibe al doctor Ernesto Gosser, que generosamente nos acompaña esta mañana. Gracias por estar con nosotros, doctor, lo escuchamos. Muy buenos días. Muchas gracias a todos ustedes. Buenos días a todo el público televidente. Y efectivamente, no solamente la experiencia, sino también los estudios, diversos estudios con diferentes diseños, muestran que la vacuna reduce notablemente el riesgo de enfermar gravemente o morir. Y eso está revisado en diferentes estudios. Primero salieron estudios observacionales, con un diseño más débil, pero después han salido estudios más sólidos que indican que la vacuna protege. Últimamente han salido estudios en Israel incluso sobre la dosis de refuerzo, que protege aún más, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto está estudiado completamente, y lo que sí me parece importante sobre ese comentario que hace Mauricio es que es importante escuchar a todas las personas que tienen una duda o una oposición a vacunarse. Claro. Mi percepción es que en el Perú este grupo que llamado antivacunas, digamos militantemente, que son militantes contra la vacuna, que están convencidos y que no lo vamos a convencer nunca, es muy pequeño, a diferencia de Europa y Estados Unidos, donde sí hay diferentes grupos políticos, filosóficos, y de otra naturaleza claro. Y fanáticos, ¿no? Y acá en el Perú es una desconfianza, es información. Entonces, mi estrategia siempre con las personas que dudan de la vacuna es escucharlas, entender cuál es su duda, y tratar de, sobre eso, establecer un diálogo. Porque hay gente que tiene todo el derecho a tener dudas. Doctor, en la mañana escuchábamos a los reporteros de RPP Noticias en la cola de vacunaciones, y una señora decía, yo me estoy vacunando obligada, porque simplemente no voy a poder entrar a comprar, no tengo nada. Y cuando pregunta a la reportera, ¿pero por qué no se vacunó? Es que nunca hablan de los efectos secundarios de las vacunas. ¿Qué puede usted decirle a nuestros oyentes, doctor Gosser, acerca de los efectos secundarios de las vacunas? Esa parece ser una de las grandes dudas que tiene la gente. Y es una pregunta legítima, también la hacen colegas y familiares y personas. Efectivamente, las vacunas, el efecto más frecuente es el dolor en la zona donde se aplica la vacuna, un poco de malestar. Eso es lo que tiene casi la mayoría. Algunos, un pequeño porcentaje más, de 5 a 10%, hasta 15%, pueden tener un poco de fiebre, un poco de malestar general, escalofríos. A mí me pasó con la tercera dosis, que me dio escalofríos, me dio fiebre baja, malestar general por un día. Y me vacuné, y si los estudios demuestran que hay una cuarta dosis, me voy a vacunar. ¿Por qué? Porque hay otros estudios que se han hecho y que muestran que hasta con 4 dosis no hay efectos severos adversos. ¿Ya? No se han encontrado efectos severos adversos. Algunas personas dirán, pero yo conozco una persona que se vacunó y a la semana le dio Guillain-Barré. Correcto. Pero no está relacionado. Doctor Gosser, hagamos una cosita. Mil disculpas que lo interrumpa. Vamos a tomar una brevísima pausa, y cuando regresemos, por favor, quiero que abunde en esto. Esta es una de las dudas. Por ejemplo, es cierto que hay muchos muertos y que se ocultan el número de muertos. Por favor, cuando regresemos, nos aclara esas dudas que tiene la gente. Mabel, Mauricio, regresamos después de la pausa.
conversación con el doctor Ernesto Gosser, médico especialista en salud pública. Estamos conversando sobre, para los oyentes que recién se unen a nuestra transmisión, sobre el carnet de vacunación que ahora se exige en todo lado y obviamente las medidas que van a impulsarse para el control de la pandemia en estas fiestas de fin de año. El doctor Gosser nos había dicho algo muy importante. Mucha gente que está yendo a vacunarse ahora ha retrasado su vacunación por diversas razones. Muchos de ellos no son antivacunas, pero tienen dudas muy, muy precisas y tienen dudas muy, pues digamos, certeras, porque no están bien informados. En ese sentido, doctor Gosser, dos preguntitas le quiero hacer. Una, la que dejamos pendiente. Mucha gente dice, hay toda una conspiración que nadie habla de efectos secundarios, nadie habla de las muertes que se están produciendo y hay muchas muertes por la vacuna. Esa es una. Y la otra, ahora que ha salido la tercera dosis, mucha gente dice, ya ven, necesitan tercera dosis, la vacuna no funciona, te están engañando. A ver, tomemos estos dos temas rápidamente y brevemente, doctor. El primero, las muertes, las conspiraciones de que se está ocultando todo esto. Y la segunda, que las vacunas no funcionan, por eso se necesita una tercera. Y dicen, va a venir hasta cuarta, quinta, octava. ¿Qué dice? Sí, sobre lo primero, una muerte es un evento muy fuerte que es difícil de ocultar, sobre todo en nuestros países, con redes sociales. No ha habido ninguna muerte reportada en el Perú. En Estados Unidos y en otros países que tienen alta vigilancia, ha habido unos casos graves de anafilaxia, o sea, de reacciones alérgicas severas, pero ha sido 1 en 1.000.000 de casos de anafilaxia, o sea, de reacción muy fuerte a la vacuna, que ha sido manejada adecuadamente, porque por eso nos hacen esperar 15 minutos después de la vacuna para ver si hay alguna reacción importante. Entonces, acá no se ha producido eso. En el exterior ha habido casos, pero que no han llevado a casos fatales. Ha habido casos de trombocitopenia, pero raros, Guillain-Barré, pero raros. La mayoría son los que hemos mencionado, ¿no? Locales, un poco de fiebre, un poco de malestar, es falso, rodillas, no hay muertes. Etcétera. No hay muertes. Entonces, no hay muerte. Y si eso ocurriera, las autoridades de esos países inmediatamente reaccionan. Miren cómo está reaccionando ahora Reino Unido con relación a la llegada de Omicron, poniendo medidas de otro tipo. No es que las autoridades de los países son unos descuidados y que ante un evento tan grave como una muerte no van a hacer nada. Entonces, primero, eso no es cierto, son teorías de conspiración, se elaboran a partir de ciertos hechos que se organizan y si uno cree, los va a considerar como reales. Y en segundo caso de las terceras, cuartas dosis. La tercera dosis se ha probado que es necesaria. Hay un estudio hay varios, uno de Israel y otro de Reino Unido precisamente, donde han hecho tercera dosis combinando diferentes tipos de vacunas, ¿no? La AstraZeneca, que es la que se usa allá, con Pfizer, y han probado esas con una tercera dosis de varios tipos, y todas son efectivas, todos los efectos adversos son leves. Ahora, ¿se va a necesitar más dosis? La respuesta que uno debe dar es la respuesta más clara que se puede dar en este momento. No sé, yo no sé, nadie sabe en este momento. ¿Es posible? Sí, es posible que necesitemos más dosis, que esto se convierta en una enfermedad endémica y como la influenza, que cada año se necesitan refuerzos, se tenga que hacer eso, ¿no? Recordemos que después de la pandemia más llamada de la gripe española, que fue de H1N1, el H1N1 se convirtió en una cepa endémica y cada cierto tiempo entra en la composición de las vacunas del año, a veces también da pandemia. Pero eso ocurrió con ese virus, ¿va a ocurrir con este? Nuevamente no lo sabemos. Pero hay mucha investigación en muchos países de diferente tipo que están buscando respuestas. Entonces hay que tener también eso un poquito de paciencia. Igual que con lo del Omicron, unas personas dicen es suave, es fuerte. Todavía no lo sabemos, es muy temprano, lamentablemente. Lo que hay que hacer es prepararnos los ciudadanos, prepararnos los gobiernos, los países, las autoridades de salud, los especialistas, para enfrentar escenarios en los que pueda ocurrir un brote que muy grande. Es muy probable que Omicron. Pero hay algo que ya se sabe y yo quiero recordarle a ese ciudadano de Piura, César, que nos llamó, que se resistía a vacunarse
porque relató que además tenía una reacción alérgica a Pfizer. Como César, hay muchos peruanos escuchándonos en este momento que por alguna razón se resisten a vacunarse y validamos sus dudas, como dice el doctor Góser y el doctor Huerta. Pero lo que queremos validar en esta conversación, aprovechándolos a ambos, es qué pasa cuando un ciudadano no tiene ninguna vacuna y contrae la infección de la COVID-19. ¿Qué pasa? ¿En qué riesgos está su vida sin vacunas y con la infección? A eso me quería referir desde el principio, porque hemos recibido más de una llamada abierta al público escuchándonos con resistencia a vacunarse. Y lo que les recordamos desde lo básico es, hemos visto a muchos peruanos morir cuando no había vacuna y también con la vacuna en circulación y los fallecidos no están vacunados últimamente. Entonces yo creo que sí es importante comprometerlos, doctor Góser y doctor Huerta, a volver a lo básico, de lo elemental, porque nos gustaría despejar las dudas aprovechando a ambos profesionales aquí en Encendidos. Los comprometo a estar con nosotros unos minutos más luego de este receso. Volvemos. Regresamos después de la pausa. Huerta, hemos recibido llamadas en línea abierta en los últimos días a raíz de la exigencia del carnet con doble vacunación de ciudadanos que no quieren vacunarse. No podemos olvidar a César desde Piura, a quien le mandamos un cariño, y queríamos aprovechar esta oportunidad con dos profesionales de la salud para reflexionar en torno a algo básico. Yo quería volver a lo básico de lo básico. ¿Qué pasa si no tienes ninguna vacuna y contraes la infección? Eso es lo que le tratábamos de decir a César y a las personas que se ven identificadas con él. Más allá de los antivacunas de Europa y de cualquier fanatismo, lo que nos ha demostrado la ciencia en los últimos 14 meses. Si yo no tengo la vacuna en este momento, ninguna, y me infecto, ¿qué puede pasar conmigo? A ver, quizá yo empiezo y después, por favor, el doctor Góser me sigue. Sí, sí. A mitad de febrero del año pasado, Mauricio, salió un estudio publicado en la China en base a más de 70.000 personas que habían enfermado de COVID-19. En estas más de 70.000 personas que habían enfermado de COVID-19, se demostró de que de cada 100 personas infectadas, 80 más o menos tenían síntomas leves, casi no lo sentían. 15 caían en cama muy enfermos y 5% se complicaban y llegaban al hospital, a la UCI y podían morir. 80, 15, 5. Eso es lo que te pasa cuando tú te infectas y no estás vacunado. O caes en el 80%, no te pasa mucho, esa es la gente que dice, miren, ¿para qué hacen tanta cosa? Yo le he pasado como si nada, están exagerando. 15% cae en cama, se remece obviamente y dice, caramba, esto ha sido serio. Esos son los que quedan con muchas secuelas y 5% llega al hospital y los hemos visto el año pasado pidiendo oxígeno en las calles y gente muriendo en las calles y en los pasadizos. 80, 15, 5. ¿Cómo va a ser para Omicron? Todavía no lo sabemos, pero esa es mi respuesta para tu pregunta. ¿Qué pasa si tú te infectas estando no vacunado? 80, 15, 5. Doctor Góser, no sé si tiene que agregar algo. Quería aprovechar para responderle a César. De Piura, claro, que nos llamó desde Piura, sí. Mire, él dice que ha tenido alergia después de haberse aplicado... No. Para ser literal, César no quiere vacunarse. Y no Mabel y yo quiere tratamos de persuadirlo, tratamos con argumentos de persuadirlo. Y al final nos dijo que tenía una reacción alérgica a Pfizer y que por eso no se la iba a poner. ¿Recuerdas, Mabel? Sí, claro, y además dijo que gozaba de muy buena salud. Ese último punto porque algunas personas pueden tener esa idea. Si tiene alergia a una vacuna, tiene que usar otra. Tiene que comunicárselo al médico, al personal de salud y le van a poner otra vacuna. Eso es lo que quería aclarar para las personas que piensan que han tenido alergia. Tiene que verlo un médico y no le pueden poner la misma vacuna, le pondrán otra. Entonces, pero no doctor Góser, en general las personas alérgicas sí se deben vacunar. No es una condición para no vacunarse. Se deben vacunar. Yo tengo rinitis alérgica y me he vacunado. Claro, ¿y cómo descubre un ciudadano, para prepararnos en el futuro con las llamadas abiertas, que es alérgico a Pfizer si es que no se la ha puesto? Es que no lo sabe. Si no se la ha puesto, no hay manera de saber. Porque eso es lo que él nos dijo, yo lo recuerdo literalmente, claro. Y a raíz de esa llamada hemos recibido... En ese caso,
él no puede saber que es alérgico a Pfizer. Porque si es que no se la ha puesto. Y lo mismo con Moderna o con otras vacunas. Ahora, ¿qué dice los CDC? Estoy totalmente de acuerdo con la explicación muy clara del doctor Huerta. Quería agregar que algunos los estudios señalan que las probabilidades de hospitalizarse o de ir a UCI son entre 10 y 20 veces menores en quienes se vacunan, ¿no? Es una protección muy alta. Incluso la protección de las vacunas es 5 veces mayor, ese es otro estudio del CDC, que señalan que sí, es 5 veces mayor que quienes tuvieron la enfermedad y están todavía antes de los 6 meses, porque todos sabemos ya que aparentemente a partir de los 4 o 5 meses comienza a reducirse, a los 6 meses hay una reducción importante de la protección y de la respuesta inmune de nuestro cuerpo. Entonces, agregado ese 80, 15, 5, vacunarse te protege muchísimo más, 20 veces frente a llegar a un hospital. O sea, entre vacunarme, sentir el pinchazo y que me duele un poquito el hombro un par de horas y estar angustiado haciendo cola para entrar a un hospital o no saber si va a haber cama, hay una enorme diferencia que no se la recomiendo a nadie. Y los ciudadanos que dicen es muy joven la vacuna, es cierto que se han hecho experimentos antes de aplicarla, pero es muy joven. En una línea de tiempo van a aparecer las contraindicaciones que van más allá del dolor, la fiebre o el malestar, porque las vacunas que se han aplicado antes a la humanidad se han estudiado durante años, no durante meses. ¿Qué podemos decirles a estas personas que válidamente ponen sobre la mesa esta reflexión? Que todos los efectos secundarios de las vacunas se presentan en las primeras semanas de su aplicación. La historia de las vacunas nos dice que ninguna vacuna da efectos a largo plazo, a 5 años, a 10 años, a 15 o a 20. Eso es un temor infundado que tiene la gente. Las vacunas, cuando dan problemas, las dan en las primeras semanas después de su aplicación. Y eso lo sabemos por la historia de las vacunas infantiles. ¿Y saben cuál es el principal efecto, Mabel, Mauricio, a largo plazo de las vacunas infantiles? Que permite que los niños lleguen a viejos. Ese es su principal problema secundario. Sí, es el efecto, y sanos. de la vacuna. Sí. Exacto. De 6 a 8 semanas. Eso también es falso. Y por eso todos los ensayos clínicos estudian por lo menos 2 años. ¿Y por qué estudian 2 años? Y en los 2 años no encuentran efectos adversos adicionales. En este momento hay estudios que ya tienen años y meses siguiendo a los pacientes, a las personas a los voluntarios que se vacunaron hace más de un año, ¿no? En agosto del año pasado empezaron la vacuna. Entonces, si es que no ha habido eventos adversos antes de los 2 meses, que eso es lo que ha ocurrido en todos los estudios que se han hecho, es improbable que haya efecto después, ¿no? Es un temor infundado, como acabo de señalar el doctor Borja. Y con respecto a las vacunas de ARN mensajero, por ejemplo, y esto es increíble, pero hay gente que está educada en las ciencias de la salud, en ciencias biológicas, que pues no recuerda dónde actúan este tipo de ARN mensajeros. A ellos se les ha entrado en la cabeza de que el ARN mensajero va a entrar a tu genoma y tu genoma va a ser cambiado y tú vas a convertirte en un mutante, y que así es como empiezan este tipo de cosas. Y lo que pasa es que estas personas repiten eso quizás en su hogar y esto se va por aquí y por allá. Las vacunas de ARN mensajero actúan en el citoplasma de las células, es decir, en la parte externa del núcleo. No actúan en el núcleo de nuestras células, que es el lugar donde está nuestro genoma. Entonces, también es falso pues de que una vacuna te va a cambiar tu genoma o que va a actuar sobre tu ADN. Eso indica una falta de conocimiento enorme sobre lo que es la biología. Ya gran porcentaje de la población peruana está vacunada y hasta el momento, teniendo las redes sociales, teniendo toda la tecnología, y que nada nos haya alertado de que son dañinas, eso está clarísimo que no es así. Al contrario, lo que vemos son cifras, y en el mundo en general, más bien vemos las cifras de decesos que cada vez bajan. Hasta el día de hoy se han dado 8.000
470 millones de dosis en el mundo. A ver, reflexionamos en este número. Qué gran complot, ¿no? Podría Sí. tapar algo que no esté funcionando bien, con tantas personas vacunadas. 8.470 millones de dosis, más que la población mundial. En el mundo hay 7.000 millones de personas, más que la población mundial se ha dado de vacunas. Ahora, no ha pasado. ¿cómo vamos a resolver la inequidad con la distribución de las vacunas? Hablando de Omicron y de África, ¿no? Hay países dentro de este continente que siguen con el 5% de su población vacunada por falta de vacunas. ¿Esta enmienda se puede hacer en el corto plazo? Porque está conviviendo con nosotros y no terminamos de entender que somos hojas del mismo árbol. Este es un problema global que requiere respuestas globales. La respuesta más inteligente, efectiva para protegernos a todos es actuar protegiendo a todos primero aquellos que necesitan más por su vulnerabilidad, por su exposición. Entonces, la vacuna, cuando uno ve el mapa de distribución de vacunas, efectivamente ve que en África la cobertura de inmunización es baja, y eso es parte de un problema de equidad en el mundo y una falta de liderazgo que ha acompañado lamentablemente desde que inicia la pandemia, el liderazgo global. El problema no es solamente biológico, médico, de salud pública, sino es un problema de liderazgo global, que es lo que hemos tenido lamentablemente y que ha afectado, porque de otra manera se hubiera podido actuar más rápidamente, de manera articulada, en los países que más lo necesitan. Ese es un problema que hemos señalado varias veces el año pasado, que nos preocupa mucho, porque no hay una respuesta global, y eso tiene que ver con el tipo de líderes que hemos tenido. Y es algo que se tiene que solucionar pronto, no solamente para esta pandemia, sino para las que vayan a venir en un futuro. Doctor Gosser, le agradecemos muchísimo por estos minutos. Antes de ir a la pausa, a través de CN Chile, han confirmado 12 casos con secuenciación de Omicron, ¿no? En esta entrega, en este balance sobre la pandemia que realizan las autoridades, pues han comunicado que hay 12 casos identificados con secuenciación de Omicron en Chile. Hasta dentro de unos minutos, doctor Huerta, a las 3 de la tarde estaremos puntuales en Espacio Vital. Nos vemos. Correcto. Hoy vamos a hablar sobre cómo las enfermedades del corazón se están atendiendo durante la pandemia en el INCOR. Muy bien, hasta la doctor. tarde. Chao. Nos vemos.